Bueno, vamos a esperar un minuto que se conecten, por lo menos la hora que yo indiqué, y ahí arrancamos. Bueno, mientras tanto le digo, les mandé el cuadro de estatutos, la última parte que hace una mención de todos los estatutos que hay, es nada más para que ustedes tengan una idea, no es que tienen que estudiar todos los estatutos, sino para que vean que hay muchísimos, no son solamente los que van a dar para el cursado. Bien, bueno, siendo ya la hora, vamos a arrancar con la clase. Hoy vamos a empezar a ver derecho colectivo. Nosotros lo que vimos hasta ahora fue todo lo que es derecho individual del trabajo, vimos cómo se resuelven los conflictos individuales en materia laboral a través del procedimiento administrativo, procedimiento judicial, y lo que vemos ahora es precisamente el derecho colectivo del trabajo, donde acá en el derecho colectivo se modifican los sujetos. En el derecho individual nosotros vimos que los sujetos eran empleador y trabajador. Acá vamos a ver otros sujetos. Principalmente vamos a ver las asociaciones profesionales de trabajadores o conocidas como sindicatos, y vamos a ver por el otro lado lo que son las cámaras empresariales, que vendría a ser la agrupación de empresas de una actividad, arte u oficio, que nuclean la otra parte de la negociación colectiva. Lo primero que vamos a ver nosotros son precisamente las asociaciones sindicales. Para esto, lo que vamos a ver es la ley de asociaciones sindicales, que es la ley 23.551. Ustedes la van a ver acá. ¿Qué podemos decir sobre las asociaciones sindicales en Argentina? Lo primero es que en materia sindical se establece dos criterios imperantes en todo el mundo, que son el criterio de la unidad y el criterio de la libertad sindical. ¿Qué dice el criterio de la unidad? Que tiene que haber un solo sindicato que nuclee a los trabajadores de una actividad, arte u oficio, porque si hay muchos, y al dispersarse, pierden fuerza. ¿Qué dice la teoría de la libertad? Que no puede haber uno solo, sino que tiene que haber tantos sindicatos como los trabajadores quieran crear. Entonces no puede estar circunscrito a uno solo, sino que tiene que ser libre. Argentina, si bien adopta el criterio de la libertad sindical, tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo, y decimos en el aspecto individual, ¿por qué? Porque no es obligatorio en Argentina afiliarse o desafiliarse de un sindicato, es totalmente voluntario estar afiliado o no al sindicato. Y establece el criterio de la libertad porque establece la posibilidad de crear todos los sindicatos que se quieran crear. Ahora bien, hay una suerte de trampa, y porque en realidad, si bien adopta el criterio de libertad, lo que vamos a ver ahora es que circunscribe la mayoría de los derechos más importantes a un solo sindicato, que es el sindicato que tiene la personería gremial. Anoten este concepto, personería gremial, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se genera un sindicato? ¿Qué es la génesis de un sindicato? Lo primero que nosotros vamos a hablar es del término gremio. Ustedes habrán escuchado la palabra gremio más de una vez. El gremio básicamente alude a una unión de trabajadores de una misma actividad, arte u oficio, que precisamente se agrupan y se juntan a los fines de proteger los derechos conseguidos y pelear por derechos mayores. De ahí la palabra, la unión hace la fuerza, etc. Pero se circunscribe una cuestión de hecho el concepto de gremio. Nos juntamos todos y vamos a pelear para tener mejores condiciones laborales. Ahora, el sindicato es el gremio jurídicamente organizado. O sea, cuando ya reviste una estructura jurídica que le permite ser un sindicato. ¿Desde cuándo nace un sindicato? Un sindicato nace desde que es inscripto, desde que tiene personería jurídica, no personería gremial. Escuchen bien el concepto, personería jurídica.
pasa a existir como un ente ideal, a través de la inscripción. ¿En dónde se inscriben los sindicatos? En el Ministerio de Trabajo. Se inscriben y pasan a ser un sindicato simplemente inscrito. Antes de pasar a las diferencias y a los conceptos que tiene cada uno de los sindicatos, vamos a ver que primero, todo sindicato, para existir, requiere de un estatuto. Si alguno no sabe lo que es estatuto o el derecho estatutario, refiere a las normas básicas que regulan la creación de un ente. Por ejemplo, se refiere mucho a las reglas internas. Ustedes, si son socios de un club y van a cualquier club X, el club tiene un estatuto. El estatuto va a decir cómo se pueden asociar, qué pueden hacer los socios, qué no pueden hacer, cómo se eligen las autoridades, cuáles son los castigos, las sanciones, etc. Regula la vida de esa asociación. Acá es lo mismo. Es necesario un estatuto para poder inscribirse. En el artículo 16 están todos los elementos que tiene que tener un estatuto, no es necesario tampoco que lo pongamos a ver. Después habla de los órganos deliberativos, asambleas, congresos, esto es toda la vida, si se quiere, de la asociación sindical. Importante en la inscripción. Las asociaciones, que es el artículo 21, las asociaciones presentarán ante la Autoridad Administrativa del Trabajo solicitud de inscripción, haciendo constar nombre, domicilio, patrimonio, antecedente de su fundación, lista de afiliados, nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo y estatuto. De mi sindicato. Y el Ministerio de Trabajo, si cumplo con esos requisitos, me va a otorgar la inscripción. Gente que hace distintas tareas dentro de una misma actividad. Eso se denominan sindicatos de tipo verticales. En cambio, los sindicatos de tipo horizontal son aquellos sindicatos que nuclean a trabajadores que realizan la misma profesión, arte u oficio, que lo pueden hacer en distintas actividades. Por eso son horizontales o transversales. Por ejemplo, un camionero puede ser un camionero de alimentos, metales, de insumos médicos, de lo que fuere. Pero es un camionero, o sea, tiene un sindicato que nuclea a los transportistas, camioneros que hacen todos lo mismo. Es un sindicato de personas que hacen todos lo mismo. En cambio, los sindicatos verticales son un sindicato que nuclea personas que, si bien no hacen todo lo mismo, están en una misma actividad. Por último, podemos encontrar también los sindicatos de empresa. Los sindicatos de empresa son todos los trabajadores de una misma empresa. Normalmente cuando son empresas muy grandes. Pueden tener un sindicato de empresa que agrupa a los trabajadores de una empresa en particular. Otra clasificación que tenemos de los sindicatos tiene que ver con grado. Los de primer grado, las asociaciones sindicales de primer grado, son los sindicatos o uniones. La diferencia entre el sindicato y las uniones es la que las uniones tienen un ámbito de actuación nacional. O sea, tienen una actuación en todo el país, mientras que los sindicatos tienen un ámbito de actuación mucho más acotado, a veces reducido a una provincia, a veces reducido a un sector, a veces reducido a una ciudad, según el caso. Tienen como afiliados a los trabajadores de esa actividad, arte u oficio. Los sindicatos, las asociaciones sindicales de segundo grado son las federaciones que tienen como afiliados a los sindicatos y a las uniones. O sea, está la federación de trabajadores de tal actividad,
y ahí están afiliados los distintos sindicatos que hay en el país de esa. Por último, en el tercer grado, las asociaciones sindicales de tercer grado son las confederaciones, que tienen como afiliados los sindicatos uniones de las federaciones. Y ahí encontramos, por ejemplo, la CGT, la Confederación General del Trabajo. Volviendo a la inscripción, yo les explicaba que las asociaciones sindicales obtienen su personería jurídica a través de la inscripción. Una vez que son inscriptas, tienen los siguientes derechos Vamos a decir, ¿cuáles son los derechos que yo obtengo por crear un sindicato inscrito? Puedo peticionar y representar a solicitud de parte los intereses individuales de sus afiliados, o sea, a pedido del trabajador, puedo representar sus intereses. Puedo representar intereses colectivos cuando no hubiera en la misma actividad o categoría de asociación con personería gremial, o sea, en principio eso no lo voy a poder hacer porque tiene la línea de personería gremial, y puedo promover la información de sociedades cooperativas mutuales, de sociedades cooperativas mutuales, puedo promover el perfeccionamiento, la legislación laboral, previsional de seguridad social, la educación en general y la formación profesional de los trabajadores, puedo imponer cotizaciones a sus afiliados, quiere decir que exigir que sus afiliados le paguen una cuota sindical, y pueden realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. Como ven, la asociación sindical simplemente inscripta no tiene mucho poder en sí mismo porque no es mucho lo que puede hacer. Lo importante está acá. ¿Cuáles son las asociaciones sindicales con personería gremial? Artículo 25. La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa obtendrá personería gremial siempre que cumpla con estos dos requisitos. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la asociación sindical que tiene la personería gremial? La respuesta es la más representativa, que además de ser la más representativa, tiene que cumplir estos requisitos. A, se encuentra inscripta de acuerdo a lo prescrito de esta ley y haya actuado por un periodo no menor a 6 meses. Tiene que haber sido inscripta y haber actuado por un periodo no menor de 6 meses. Tiene que afiliar a más del 20% de los trabajadores que intenta representar. C, la calificación de más representativa atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes o la cantidad promedio de trabajadores que intenta representar. Los promedios se determinan sobre los 6 meses anteriores a la solicitud. A ver, entonces, con estos requisitos hay una sola o un solo sindicato que tiene la personería gremial. O sea, puede haber 10 sindicatos de una actividad, pero solo uno va a tener la personería gremial. Entonces, como yo les explicaba antes, si bien Argentina adopta el criterio de la igualdad sindical, de la libertad sindical, en la práctica la ley se acerca más a la unidad, porque básicamente el único sindicato que tiene elementos fuertes de negociación y derechos importantes es el sindicato que tiene la personería gremial. Los otros muy poco pueden hacer. Veamos el artículo 31. Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial. A. Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. B. Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas. C. Intervenir en negociaciones celular, no en la com. C. Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. D. Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores. E. Constituir patrimonio de afectación y tener los mismos derechos de las cooperativas y mutuales. F. Administrar sus propias obras sociales y en su caso participar en la administración creada por ley o por las convenciones colectivas de trabajo. Y sumo más, que son los que pueden hacer nombrar representantes de ellos dentro de las empresas, que son los delegados. Y agrego uno más también, son los que pueden
exigir que se retenga, que el empleador retenga su cuota sindical o todos los ingresos que deben ser abonados por los aportes de los trabajadores. O sea, puede exigir al empleador que retenga lo que el trabajador le tiene que pagar, cosa que no puede hacer la simple renta inscrita. Como ustedes van a ver, tanto tener sus propias obras sociales, lo cual importa un manejo de dinero muy importante, intervenir en la negociación colectiva, en los convenios colectivos, en los conflictos colectivos, también son los únicos que pueden decretar una huelga legítimamente, que no está dicho ahí. Son los que pueden nombrar representantes de la empresa y son los que pueden representar a los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Básicamente, este es el sindicato que tiene el poder de representación en el derecho colectivo. Muy poco puede hacer un sindicato que tiene solamente la personería, es un sindicato simplemente inscrito. ¿Alguna duda sobre esto? No. Bien. Bueno, representación sindical en la empresa, como yo les expliqué. Sí. Yo ingresé tarde a la clase, ¿me podría decir qué ley es? 23.551, Ley de Asociaciones Sindicales. Gracias. De nada. Bien, de la representación sindical en la empresa. Los delegados del personal, las comisiones internas o organismos similares ejercerán los lugares de trabajo según el caso en la sede de la empresa o establecimiento en el que estén afectados de la siguiente representación. O sea, básicamente los delegados son las figuras más importantes, hacen la representación de los trabajadores ante el empleador, ante el Ministerio de Trabajo y ante la asociación sindical. Y también representan las asociaciones sindicales ante el empleador y trabajador. Si se quiere, son una suerte de nexo entre las partes, entre los sujetos, entre el empleador, la asociación sindical y los trabajadores. Todo eso se nuclea a través de la representación que ejercen los delegados sindicales. Después se establece acá todo lo que tienen que hacer para poder postularse. Se eligen por el voto directo de los empleados. A ver si le encuentro para la votación. Les quiero mostrar. A partir de los 10 empleados hasta los 50, la ley establece la posibilidad que se designe un representante y después se va incrementando el número de representantes a medida que mayor cantidad de trabajadores haya. Quería ver el tema de la votación. Acá está. Va a ser elegido en comicio convocado por en el lugar donde se presten el servicio con relación al cual está afectado y en horas de trabajo por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación debe ejercer. Ojalá los afiliados, porque representa a todos los trabajadores del lugar. Bien. Tutela sindical. El tema es bastante importante. Como ustedes se darán cuenta, un delegado sindical, que es una persona que sigue trabajando en el establecimiento y le sigue pagando el sueldo al empleador, a diferencia de quienes integran los órganos del sindicato, ellos por los cuales, por ejemplo, cuando son elegidos, queda suspendido el contrato de trabajo y pasan a ejercer sus cargos dentro del sindicato. El secretario general, el tesorero, etc. Y todos los cargos que ustedes pueden ver adentro de un sindicato. Esa gente se va de su trabajo, queda suspendido y pasa a trabajar en el sindicato y cobra su sueldo, su remuneración del sindicato. El caso del delegado, el delegado sigue continuando en su puesto de trabajo, sigue cobrando del empleador, pero representa al sindicato ante el empleador y ante sus compañeros de trabajo. Ustedes imagínense que esa tarea no es una tarea sencilla, porque precisamente puede ser, por el cargo que tiene y su función, tranquilamente puede ser perseguido o apuntado por parte del empleador. Entonces, la ley, a los fines de tutelar
la función del representante sindical en la empresa, y de todos los representantes sindicales en realidad, pero más que todo el de la empresa, que es el que sigue estando ahí, creó lo que se llama la tutela sindical. ¿Qué es la tutela sindical? Es una garantía que establece la ley para que los trabajadores, tanto que se postulan a cargos selectivos como cuando lo ejercen al cargo electivo para el cual fueron elegidos, no pueden ser sancionados ni despedidos sin previamente quitarle esa tutela. De alguna manera funcionan en forma similar a los fueros parlamentarios. Entonces, ¿qué dice acá? Los trabajadores que por ocupar cargos electivos representativos en asociaciones sindicales con personalidad gremial, en organismos regionales de representación gremial, con cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán derecho a gozar licencia automática sin goce de haberes a la reserva de puestos y ser reincorporados al final del ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedido durante el término de un año a partir de la cesación de su mandato, salvo que en medio de justa causa del despido. Bien, el tiempo de desempeño de dichas funciones será considerado periodo de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar el promedio de remuneraciones. Los representantes sindicales de la empresa elegidos conformidad con el tercer artículo 41 de la presente ley continúan prestando servicio y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo ni despedidos durante el tiempo que dure su ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa. O sea, como ustedes pueden ver, desde, eso lo debemos decir, a partir de la postulación, como dice el artículo 50, y mientras dura el cargo y hasta un año posterior al cargo, no pueden ser despedidos sin causa y no pueden ser sancionados ni modificadas sus condiciones de trabajo. No pueden ser suspendidos, en realidad. El artículo 50 nos dice, a partir de la postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser despedido, suspendido sin justa causa, ni quitar sus condiciones de trabajo por el término de 6 meses. Esto es cuando se postulan. Si gana, sigue la protección. Si pierde, tiene esos 6 meses. Esta protección se dará para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiera sido oficializada sobre el procedimiento electoral aplicable desde el momento que determinase definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el nombre del postulante, lo propio podrán hacer los candidatos. Bien. Los trabajadores amparados por las garantías previstas en el artículo 40, 48 y 50 de la presente ley no podrán ser suspendidos, despedidos, ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, sino media resolución judicial previa que lo excluya de esa garantía. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 52? Que para que yo pueda sancionar, porque obviamente, imagínense si el representante sindical comete alguna injuria o algún hecho que merezca sanción, algún incumplimiento. La ley no me dice no se puede. La ley lo que dice es no se puede sin que previamente haya una resolución judicial que los excluya de la garantía. Lo que a mí me obliga para poder sancionar o despedir con causa a un trabajador que tiene tutela sindical a hacer lo que se llama una acción de exclusión de tutela sindical que se hace en sede judicial a través de un procedimiento de carácter sumarísimo, cuyo objeto es quitarle ese velo de protección a ese trabajador para que yo lo pueda sancionar. El juez lo que va a de alguna manera controlar es que esta sanción que se quiera aplicar sea real y no se corresponda con una persecución en virtud del cargo y la función que ostenta este representante sindical. Para el caso de que se proceda a un despido, ¿qué es lo que va a ocurrir? El trabajador, salvo se trate de un candidato electo, podrá considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieran correspondido durante el tiempo que faltase el mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese candidato no electo, tendrá derecho a percibir, además de la indemnización y la remuneración imputable del periodo de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneración. O sea, que si yo despido sin haber pasado por una acción más allá que tenga razón en el despido, si yo no hice la acción de exclusión de tutela sindical y despido o suspendo o modifico condiciones de un trabajador con tutela sindical, si éste se considera despedido, o bien si yo lo despedí en forma directa,
le voy a tener que pagar las indemnizaciones por despido que corresponde, más todo el tiempo que le faltaba para terminar el cargo, más un año más de remuneración. Con lo cual, la indemnización es bastante importante. De todas maneras, también el trabajador cuenta con la posibilidad de pedir una reinstalación en el cargo a través de un amparo sindical. O sea, decirle, señor juez, a mí me echaron, pero no pasaron por el procedimiento de exclusión de tutela, solicito que me reincorpore a mi puesto, y el juez, si se lo da, normalmente se lo va a dar y además le va a reclamar que le paguen todos los salarios caídos que no cobró durante el tiempo que estuvo cesanteado, sin poder, por haber estado despedido, no en forma correcta, ya que no se cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 52. ¿Quedó claro lo que es acción de exclusión de tutela sindical? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué se refiere al periodo de estabilidad aún no agotado cuando dice que es un candidato no electo? Claro, porque lo tienen por 6 meses. Ese periodo que hablaba antes. Claro, si yo me postulo, tengo por 6 meses la estabilidad, pero por ahí no gano, pero la tengo por 6 meses igual. Entonces, si a mí me despiden, por ejemplo, yo tengo derecho a que me paguen esos 6 meses más un año de remuneración. Claro, ahí está. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. igual, a la estabilidad de 6 meses no se la dan a todos, o sea, tiene que cumplir un requisito para que se la den. Creo que tenía que llevar el 10% de los votos. Sí, la postulación, él tiene, acá no hay voto todavía. O sea, por postularse ya tiene 6 meses. Claro, tenés que postular y oficializar la postulación y cumplir los requisitos que están más arriba, yo no se lo leí porque no es necesario que lo sepan, pero acá le dice, tener 18 horas de edad como mínimo, estar el servicio de la empresa durante el año aniversario anterior a la elección, deberá contar con una antigüedad mínima de afiliación de un año. Esos son requisitos que tenés que cumplir para poder postularte. Pero una vez que está oficializada tu postulación, vos ahí tenés la tutela sindical por 6 meses. Si ganás, se va a ampliar a lo que dura el cargo. Pero si perdés... Gracias. Sí, lo había entendido mal. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a ver un poco ahora lo que son los convenios colectivos. Ustedes ya a esta altura, vamos a buscar algunos. Vamos a ver este. Como empleado de comercio. Bueno. No es el que quería agarrar, pero bueno, no importa. Vamos a ver. Otro que sea empleado de comercio.
Bueno, les pongo este convenio porque para que ustedes vean. Primer concepto. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Convenio colectivo de trabajo, ustedes ya lo fueron viendo a lo largo de la materia como una de las fuentes propias del derecho del trabajo, y es una figura cuya naturaleza jurídica es muy particular en el derecho. ¿Por qué? Porque tiene partes, o sea, por una parte parece un contrato y por otra parte parece una ley. Se dice que tiene cuerpo de contrato y alma de ley. ¿Por qué decimos esto? Porque los contratos tienen la característica de que es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, pero cuyos efectos se producen entre las partes signatarias. O sea, yo no puedo hacer un contrato A, no puedo hacer un contrato con B y producir efectos sobre C. En principio, los efectos son entre las partes que firman. Yo no puedo pactar con A, yo A pacto con B, que C me tiene que dar plata. Si C no es parte de ese contrato, me tiene que dar algo. Si C no es parte de ese contrato, en principio no le puede afectar. O sea, no puede producir efectos sobre él. En cambio, las leyes tienen la característica que producen efectos. No es un acuerdo de voluntades, sino que surge a través de los órganos deliberativos del Poder Legislativo, en este caso nacional, porque estamos viendo leyes nacionales, y una vez que son promulgadas tienen la característica de que producen efectos a todas las personas, no a las personas que hicieron la ley, sino que producen efectos para todos. El convenio colectivo de trabajo, entonces, ¿por qué decimos que tiene cuerpo de contrato? Porque nace como un acuerdo. Ustedes van a ver que ese acuerdo se celebra normalmente entre una asociación sindical con personería gremial y una o más cámaras empresariales. Fíjense, en este caso está Asociación de Establecimientos Geriátricos del Noroeste Argentino, de la ciudad de Rosario, con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, de la provincia de Santa Fe, de Rosario, personería gremial, bla, bla, bla. Estas dos partes son las que están firmando este convenio colectivo. O sea, es un acuerdo, es un acuerdo entre dos partes. Ahora, se caracteriza porque ese acuerdo no produce efectos entre la Asociación de Establecimientos Geriátricos y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina solamente, sino que produce efectos entre todos los trabajadores que se encuentran en el ámbito de aplicación de este convenio colectivo de trabajo, estén o no estén afiliados al sindicato. Si yo no estoy afiliado al sindicato, no puedo decir que no acepto las remuneraciones pisos que establecen los convenios colectivos de trabajo. Me las van a aplicar igual. Por más que yo no esté afiliado y hasta no lo quiera el sindicato y hasta que cree uno nuevo, si quiero. Mientras tenga la persona el otro y tenga el convenio firmado el otro, me van a aplicar ese convenio colectivo de trabajo, me guste o no me guste. ¿Por qué? Por pertenecer a ese ámbito de aplicación de ese convenio. Entonces, ustedes van a ver que los convenios colectivos tienen siempre un ámbito de aplicación personal y un ámbito de aplicación territorial. Si ustedes ven, artículo 2, ámbito territorial. El ámbito de aplicación del presente convenio es la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, que comprende los departamentos Rosario, General López, Villa Constitución, San Lorenzo, Caserio y León de Belgrano, de dicha provincia, y no podrá ser afectado por convenio de otro ámbito, sin perjuicio de que se pueda adherir al presente entidad representativa de otro departamento. Nótense que es muy interesante esto. El ámbito de aplicación, tanto de los sindicatos como de los convenios, no siempre coincide con los límites políticos que uno conoce. Fíjense que este convenio es aplicable a los trabajadores de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. No dice ni la ciudad de Rosario ni la provincia de Santa Fe, a un sector de la provincia. Puede ser que el sindicato, que un acuerdo sea para toda la provincia, puede ser, incluso puede haber un acuerdo que sea para solamente una ciudad.
Por eso siempre es muy importante mirar el ámbito de aplicación territorial de un convenio colectivo de trabajo. Si yo, por ejemplo, estoy dudando, ¿este convenio es aplicable en la ciudad de Santa Fe? No, porque no está en el ámbito territorial. Lo segundo que vamos a ver, más que el ámbito temporal, lo que nos interesa es el ámbito personal. ¿Y dónde vamos a encontrar el ámbito personal? A ver, en este convenio. En el artículo 4, personal obrero comprendido. Queda comprendido en el convenio colectivo de trabajo todo personal enumerado entre el personal técnico, administrativo, de maestranza, obrero, relación de dependencia, establecimientos geriátricos, con o sin apoyo psiquiátrico, psicogeriátrico, centro de día, servicio de atención domiciliaria, instituciones de cuidado para personas de tercera edad, sea público o privado. Como también los dependientes de entidades o empresas de servicio que fueran contratadas por la patronal para cubrir los puestos de trabajo o tercerizar servicios. O sea, el convenio me dice el ámbito territorial y al mismo tiempo qué trabajadores están comprendidos. Porque en este caso nosotros vemos que está hablando de trabajadores que trabajan en geriátricos. Ahora, en ningún momento habla de el gerente del geriátrico. No está incluido porque los cargos de dirección en general no están comprendidos en los convenios colectivos. Puede llegar a tener un convenio colectivo particular. Pero fíjense que son personal técnico, administrativo, maestranza y obrero. Esos son los que están incluidos. Por ejemplo, suponiendo que este fuera un centro que tiene un abogado y un contador trabajando adentro como personal de relación de dependencia. ¿En el convenio? No. No están amparados por este convenio porque no son parte del personal comprendido o el ámbito personal de aplicación del convenio colectivo de trabajo. Entonces, siempre, cuando van a ver si el convenio es aplicable o no, vean el ámbito personal y el ámbito territorial. El ámbito temporal que ustedes ven acá, después vamos a ver por qué no es tan relevante. Reconocimiento de exclusión, les aclaro, no todos los convenios son iguales. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, no hay una forma que tengan que ser exactamente iguales, pero generalmente encontramos ciertas similitudes, no hay que son totalmente distintos. Pero, por ejemplo, acá hay una exclusión, dice, de acuerdo a la respectiva personalidad se hayan investigadas para el signatario de convenio, se reconocen recíprocamente como las únicas entidades representativas de los trabajadores y de los empleadores pertenecientes a la actividad comprendida en el ámbito territorial del departamento de Santa Fe, de Rosario, General López, Yautía, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano. La entrada vigente del presente dejará sin efecto cualquier norma contenida en otro convenio colectivo nacional. Esto lo pusieron porque en esta actividad puntual un conflicto entre los dos sindicatos y se disputaba la personalidad gremial AXA Santa Fe y AXA Rosario y le terminó ganando Rosario por eso. Después ustedes van a ver que establecen las categorías de trabajadores que representan. En este caso, enfermero, enfermera, auxiliar de enfermería, mucama, mucamo, guardia pasillo turno noche, cocinero, ayudante de cocina, mantenimiento, oficial, medio oficial, peón general, maestranza. Parcial, horario, cambio de turno, ocupaciones por establecimiento, franco, falta, van a haber licencias.
trabajo de feriados, trabajo nocturno, y van a ver cosas que cada convenio va a tener su particularidad, porque va a hablar de una actividad específica. Después van a ver los adicionales, seguramente. Remuneraciones, empiezan los sueldos básicos, adicional por título, horas extraordinarias, cómo se consideran, cómo se liquidan, después están las contribuciones solidarias al sindicato, adicional por tarea de categoría superior, los uniformes, el de trabajo, las vacaciones, licencias y permisos. Acá tienen las licencias, que ustedes van a ver que son mucho más amplias que la ley de contrato de trabajo. Permisos especiales, exámenes, dadores de sangre, enfermedades cónyuge, hijo, padre, trabajador. Yo como les digo, fíjense que en la ley no hay un permiso por enfermedad de hijo, padre o familiar. En los convenios normalmente está. Acá habla de enfermedad, accidentes culpables, hay convenios que no lo tratan, otros que sí. No dice nada, en realidad dice que las trabajadoras comprometidas al presente convenio gozan de los beneficios y licencias de toda la ley de contrato de trabajo, como si también deberán cumplir la obligación emergente de la liquidación vigente. No dice nada. Enfermedades profesionales, tarea liviana, higiene y seguridad del trabajo. Bueno, como ustedes ven, permisos gremiales, pizarrón gremial, fondo convencional solidario. Esto es un convenio colectivo. Después les podría mostrar otros, ahí quedarse, vamos a empleado de comercio, que es el que no queda por muy largo. Esto es empleado de comercio. Acá están quienes estuvieron, parte de intervenientes, Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, Cámara Argentina, porque el empleado de comercio es tan amplio, tantas actividades que tienen toda la gente que intervino en esta negociación colectiva. Pero claro, son 1.200.000 beneficiarios, ámbito de aplicación, todo el país. Acá aparece quienes fueron a la reunión, partes intervinientes. El convenio será aplicación a todos los trabajadores de desempeño como empleado obrero, cualquiera de la rama del comercio, actividades civiles con fines de lucro o como administrativo de explotaciones industriales en general que tengan poca expendio. Y empieza a explicar cuáles son los ámbitos de aplicación. Como empleado de comercio es larguísimo. Las categorías. Bien. Acá les voy mostrando otro que es el empleado de comercio para que ustedes vean. Son todos más o menos régimen remunerativo, básicos, adicionales. Son todos bastante similares. Ingresos y promociones, horarios, seguridad. Bien. Ahora bien, en cuanto a cuánto tiempo o por cuánto tiempo rigen los convenios colectivos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo rigen, primero vamos a ver cuándo nacen, antes de ver hasta cuándo duran. El convenio colectivo de trabajo nace a través de un proceso de negociación colectiva. En ese proceso de negociación colectiva interviene el sindicato con personería gremial y las cámaras empresariales afectadas a la actividad de arte, oficio o lo que fuere que están, son parte de ese convenio. Se hace en el Ministerio de Trabajo de la Nación y se hace a través de un procedimiento en el cual se citan las partes y se celebran audiencias. Es más allá del proceso, que no lo vamos a ver, pues no es necesario tampoco, porque es bastante engorroso. Lo importante es que una vez que se logra el acuerdo entre partes y se plasma, los convenios colectivos de trabajo se homologan, se registran y se publican. Pero es muy importante saber que el convenio colectivo de trabajo entra en vigencia desde que se produce la homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. El acto de homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación es lo que establece desde cuándo comienza a tener vigencia un convenio colectivo de trabajo. El acto de homologación o el control que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación es un control de legalidad. ¿Qué quiere decir que es un control de legalidad? Es un control formal. El Ministerio de Trabajo de la Nación no tiene en principio potestad de intervenir por una cuestión de oportunidad, mérito o conveniencia. O sea, por una cuestión discrecional.
no tiene posibilidad de decir este convenio no me parece favorable para los trabajadores o sí me parece, debe hacer un control de legalidad. ¿Se cumplieron los pasos? ¿Se hicieron las citaciones? ¿Se cumplieron los procedimientos? Entonces lo tengo que homologar. ¿Puede el Ministerio de Trabajo no homologar un acuerdo colectivo, un convenio colectivo que cumplió la legalidad que se establece en la ley? Solamente no lo puede homologar o podría negarse a homologarlo cuando de esa homologación pueda generarse un peligro institucional grave para el Estado nacional. ¿Se entendió? O sea, el control que hace es de legalidad. Pero, si de esa homologación pudiera generarse un peligro grave institucional, podría no homologarlo. Alguno me va a preguntar cómo es esto de un peligro grave. Si la homologación, por ejemplo, pudiera generar algún problema de tipo macroeconómico, porque se pactaron, no sé, unos aumentos que no se pudieran absorber por parte de las empresas, son situaciones que en general no se dan, pero o podría generar algún problema, podría el Ministerio no homologarlo alegando que puede generar un grave peligro institucional la homologación de dicho acuerdo. Si no, siempre lo tiene que homologar porque el control que hace es un control de legalidad y no de oportunidad, mérito y conveniencia. Dicho esto, ¿hasta cuándo rigen los convenios colectivos de trabajo? Los convenios colectivos de trabajo rigen, en principio, hasta su fecha de finalización. Sin embargo, gozan de lo que se denomina principio de ultraactividad. ¿Qué quiere decir? Si bien rigen hasta la fecha de su finalización, ustedes van a ver que los convenios, este convenio particularmente es del año 1975. Si bien rigen hasta la fecha de su finalización, siguen vigentes en tanto y en cuanto no haya otro convenio colectivo que los reemplace. O sea, en la práctica, un convenio colectivo se mantiene vigente hasta tanto no haya otro que lo vuelva a reemplazar. Eso es lo que se denomina principio de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Por último, respecto a convenios colectivos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo tienen dos tipos de cláusulas, las cláusulas normativas y las cláusulas obligacionales. Las cláusulas normativas son aquellas, todas estas, por ejemplo, que son las que establecen los derechos para los trabajadores y cómo se va a regular la actividad de ellos. En cambio, son los que son aplicables a todos los trabajadores. Las cláusulas obligacionales son aquellas, a ver si encuentro alguna acá, que está al final. A ver si hay alguno. Estos podrían ser obligacionales. Los obligacionales son los que generan obligaciones entre las partes que lo firman. Por ejemplo, las partes signatarias de este acuerdo se comprometen a, en un plazo de tanto tiempo, celebrar un acuerdo paritario con respecto a otra cosa, o convienen reunirse cada tanto tiempo. Son las cláusulas que obligan a las partes que están firmando el acuerdo, y no a los trabajadores. Bien. Respecto a convenios colectivos de trabajo, ¿le queda alguna duda? Por eso yo siempre les digo lo mismo. Cuando ustedes quieran ver algo sobre un trabajador, primero tienen que ver el convenio colectivo de trabajo. Entonces dice, a ver, tiene derecho, me plantea el trabajador que se quiere ir de viaje 10 días al sur y me plantea una licencia especial por viaje por fuera de las vacaciones, sin goce de sueldo. ¿Tiene derecho a hacerlo o no? Si ustedes se van a la ley de contrato de trabajo, van a ver que no. Ahora, no vayan primero a la ley de contrato de trabajo. Primero se va a ver el convenio. Una vez que el convenio no dice nada de eso, ahí me voy a la ley de contrato de trabajo. Porque el convenio puede a veces dar, ¿qué vacaciones tiene un trabajador? Si tiene menos de 5 años de antigüedad, son 14 días. No sabemos. Porque puede ser que el convenio colectivo diga que tienen 14 días hábiles en vez de días corridos. Siempre miren primero el convenio colectivo de trabajo y después miren la ley de contrato de trabajo. Porque ya les expliqué,
La ley de contrato de trabajo establece el orden público laboral, que es los pisos mínimos inderogables de derechos que tienen los trabajadores. Los convenios colectivos de trabajo establecen mayores derechos todavía. Bien. Profe, Sí. a mí no me quedó claro cómo nace el convenio colectivo de trabajo. Entre el sindicato y el empleador, y No, el eso empleador van al no. Ministerio de Trabajo. Sí. El sindicato con personería gremial y la Cámara que nuclea a empleadores que tienen que ver con esa actividad de arte de oficio, se juntan en un procedimiento que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo. Y de ahí nace el convenio colectivo de trabajo, que empieza a regir con el acto de homologación por parte del Ministerio de Trabajo. Hasta que el Ministerio de Trabajo no homologa el acuerdo, no se considera que tiene vigencia. Ah, listo, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿cómo se llama el principio que explicaste antes, que dijiste que rigen hasta la fecha de finalización, hasta que Principio de haya ultraactividad. ultraactividad? Claro, son ultraactivos. Rigen más allá de su fecha de vencimiento. Se mantienen vigentes. Gracias. Tanto no haya alguno. Me olvidé decir, en los convenios colectivos de trabajo, al igual que los sindicatos, hay convenios colectivos verticales, convenios colectivos de trabajo horizontales y convenios de empresa. Lo mismo que se dijo para los sindicatos es para los convenios colectivos. Hay convenios colectivos que tienen que ver con una actividad, por ejemplo, es un convenio colectivo de actividad, que vimos recién también, y hay convenios colectivos que son de arte, oficio o profesión, que tienen que ver con todas personas que hacen lo mismo, como les explicaba previamente. Bien. Profe, una consulta. Sí. Usted dijo que se homologa entonces cuando el ministerio lo aprueba, ahí está bien. Sí. Ahí nace. Y una pregunta, después dijo que se registra y se publica. ¿Qué pasa si después no se registra y no se publica? No, que eso se tiene que hacer igual, porque es si se quiere, una continuación del trámite, pero no... Sería como una formalidad. Claro, pero no obstaculiza la vigencia. Perfecto. O sea, si no se publicara, seguramente habrá algún mal desempeño de alguien en el organismo estatal, puede generar un problema, pero el convenio ya está vigente. Yo te digo por qué se pareja esto, porque un convenio puede autorizar tal o cual derecho, pero yo desde cuándo tengo que otorgar ese derecho, desde que está homologado. Porque viene la discusión, pero todavía no está registrado ni publicado. No importa que no esté registrado ni publicado, ya está operativo. Perfecto, muchas gracias. Claro, comienza desde el acto de homologación. A partir de la homologación, el convenio es aplicable. Muchas veces, ustedes van a ver que los convenios, después están los acuerdos paritarios. Los acuerdos paritarios, que hoy básicamente se utilizan para las actualizaciones salariales, son reuniones en las cuales intervienen las partes, que son las intervinientes de los convenios colectivos de trabajo, que se juntan. Podrían tocar varios temas, pero hoy básicamente todo tiene que ver con la actualización salarial, y esa actualización lo mismo, ese acuerdo que llegan, una vez que está homologado, está vigente. Y a veces establece aumentos retroactivos, entonces dice, se pacta un aumento supongamos salir a hoy, desde el 1 de agosto. Entonces viene el contador y pregunta, yo tengo que litigar ahora, tengo que liquidar un retroactivo a partir de agosto, y la pregunta es, ¿está homologado el acuerdo, sí o no? No, todavía no está homologado, entonces no lo tenés que liquidar ahora, lo podés liquidar como cuenta de futuros aumentos, pero no lo tenés que liquidar porque todavía no está vigente. Si estuviera homologado, lo tenés que liquidar y tenés que pagar retroactivo, por ejemplo, o podría no ser retroactivo, podría decir que se establece un aumento de 10% a partir de la fecha de homologación, de que esté vigente el presente acuerdo. Bueno, si dijera eso, se tendría que tomar en cuenta la fecha de homologación. Listo, perfecto. Gracias. Bien.
Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿Puede, porque en el ejemplo del convenio anterior, no sé en qué parte dijo que hubo un lapso entre que se disputó uno que tenía la provincia de Santa Fe y Rosario? ¿Puede haber convenios colectivos que se superpongan, por ejemplo, para la misma actividad y uno sea nacional y otro sea de una a ver, localidad? puede llegar a pasar que un sindicato pierda la personería gremial. Eso hay una forma y un procedimiento, lo dice la ley de asociación sindical, yo no lo tomo en el examen, pero hay una forma de que un sindicato le arrebate la personería gremial a otro. ¿Por qué? Porque de pronto ese sindicato se volvió más representativo que el otro. Si fuera así, el convenio colectivo nuevo que suscriba el sindicato que tiene la personalidad gremial lo va a desplazar al otro, Sí, sí. ya de este convenio. Claro, pero eso, mi pregunta es si en un mismo momento puede haber dos Sí, convenios. pueden coexistir dos. Claro. No. Sí. No. No. No pueden coexistir dos porque un sindicato con personalidad gremial hay uno solo. Y ese no puede tener dos acuerdos firmados sobre el mismo ámbito personal y el mismo ámbito territorial. Bueno, bien, gracias. Sí, puede existir Sí. que haya una modificación en el ámbito territorial. Entonces diga, pero hay un convenio para la ciudad de Rosario y un convenio para la ciudad de San Lorenzo del mismo sindicato. Sí, podría pasar, pero porque tienen dos ámbitos territoriales distintos. Claro, sí, pero son dos localidades distintas por eso. Exactamente. No pueden haber dos convenios sobre el mismo ámbito territorial y el mismo ámbito personal. Bueno, bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿existe algún trabajo que no encaje dentro de ningún convenio? En general, yo tendría que decir que no. ¿Por qué? Porque los sindicatos siempre, ustedes se van a dar cuenta, que dicen sindicato de tal cosa y siempre termina con la palabra y afines. Ustedes van a ver que la palabra afines, sí, bueno, ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas es una profesión, igual que los abogados, igual que los abogados no tenemos sindicatos. Son los profesionales en general tan colegiados y trabajan la mayoría autónomamente. Los ingenieros en general no todos trabajan autónomamente, pero tienen el colegio. De todas maneras, ahora paso a explicar eso. La palabra afines generalmente hace que un sindicato quiera expandirse lo máximo posible, a tomar actividades que no, por ahí son nuevas. Entonces, se empiezan a aplicar, y empleado de comercio, básicamente el convenio que se aplica por defecto a todo lo que no tiene convenio. Porque el convenio colectivo de trabajo, empleado de comercio, es para todas aquellas actividades lucrativas. Si ustedes ven, está acá, ¿qué dice? Este convenio de aplicación todo otra vez desempeña como empleado obrero de cualquiera de las ramas de comercio o en actividades civiles con fines de lucro o administrativa de la explotación industrial en general que tengan poca expendio de productos que elaboran en las agropecuarias. O sea, es excesivamente amplio. Excesivamente amplio. O sea, no profe, es una... ponele que vos Sí. sos abogado o contador y tenés a una persona trabajando con vos que te ayuda con los papeles y demás. Esa persona es empleado de comercio. Sí, O sea, no es que no tiene un convenio que lo avale, sino que es empleado de comercio. Sí, porque el convenio de empleo de comercio es tan amplio y abarca tanto, porque habla de cualquier actividad con fin de lucro. Y vos lo ves, dice, este convenio aplica todo a través de desempeño como empleado obrero de cualquiera de las ramas del comercio o actividades civiles con fines de lucro. O sea, actividades civiles con fines de lucro hay todo. O sea, o como administrativo en explotación industrial en general. Lo que sí quedan excluidos son todos los cargos de dirección. Los gerentes, en general, ese es todo personal fuera de convenio. Y los profesionales en general es personal fuera de convenio. Puede haber un sindicato de personal jerárquico, puede haber un sindicato de personal jerárquico, y hay alguno que otro dando vuelta. Si ustedes ven, a ver, déjenme, busco, un segundo, busco con el teléfono.
vamos, les muestro esto, se lo muestro, se lo digo si quieren. Ustedes saben que está la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, son todos los obreros de la metalúrgica, y está ASINRA. ASINRA es la asociación sindical de cómo era de unos jerárquicos, ya le digo exactamente. Asociación de supervisores de la industria minera metalúrgica, o sea, habla de supervisores ASINRA, de cargos más altos que los obreros. Pero bueno, hay algunos dando vuelta. En general siempre va a cuestiones de obreros y siempre en general los profesionales están afuera del convenio. Por eso en las empresas, en general, los profesionales están en categorías de fuera de convenio. Los ingenieros, los abogados, los médicos, no están encuadrados en el convenio colectivo de trabajo. No tienen los derechos enumerados en el convenio colectivo de trabajo, sí los que están en la ley de contrato de trabajo, en tanto cuanto trabajan en relación de dependencia. Claro, profe, gracias. O sea, mi duda puntualmente era lo que te dije antes. Si un abogado o un contador tiene a un empleado, ¿a qué pertenece eso? Va empleado de comercio por una cuestión de si se quiere, el convenio colectivo residual. Todo lo que no se encaja en algo específico termina empleado de comercio porque es una actividad con fines de lucro. Salvo que tuviera, no sé, una cuestión, algo de donación, algo de eso, bueno, ahí habría que ver, porque si es, ahí tendría que ver si no entra en UTEDIC, porque si es una asociación civil, entras en UTEDIC, que es otro sindicato con otro convenio, que es la de UTEDIC, es el sindicato de los clubes y las asociaciones civiles. Pero bueno, hay muchísimos sindicatos, muchísimas actividades y muchísimos convenios. Convenios son muy parecidos uno al otro. Un sindicato por ahí firma 20 convenios distintos porque tiene distintas realidades. Nosotros habíamos visto antes uno que era de los geriátricos, después hay uno que es con las droguerías, después hay uno que es con los sanatorios con internación, después hay uno con los sanatorios sin internación, después hay uno con los psiquiátricos. Como ven, es muy amplio todo esto. Y hay temas que nosotros no estamos viendo que son mucho más complejos, que son los problemas de encuadramiento convencional o encuadramiento sindical, que es cuando los sindicatos se disputan qué trabajadores tienen que representar ellos y se los disputan con otros sindicatos. Y hoy la realidad es que las actividades han cambiado. Nosotros tenemos convenios colectivos muy viejos, muy antiguos. O sea, este convenio que nosotros estamos viendo, para que ustedes se den cuenta, el convenio fue firmado en el año 75. O sea, Buenos Aires, 25 de julio de 1975, y es el convenio que más se aplica en la República Argentina. Este convenio tiene 45 años. 45 años. O sea, cuando se hizo este convenio no existían las computadoras. Menos existía internet. Menos existían los celulares. Entonces, fíjense que esto es muy antiguo, requiere modificaciones, pero en mi opinión hay que hacer una modificación de todos los convenios. El anterior yo le leí era mucho más nuevo, pero igual los convenios requieren una actualización porque incluso se ha cambiado las actividades. Una discusión que muchas veces se da es la discusión entre, ustedes ven por ejemplo que cuando se crearon las estaciones de servicio no existían los multishop, son creaciones actuales. O por ejemplo, los bares y las librerías bares. Antes no existía, antes era librería que era empleado de comercio o bar que era gastronómico. Ahora hay una librería que al mismo tiempo es bar. Y bueno, y viene lo del gastronómico y dice son empleados nuestros, viene el empleado de comercio y dice no, son empleados nuestros, no, entonces el que sirve es empleado nuestro y el que atiende la caja es empleado tuyo. Y bueno, pero yo tengo uno que atiende y que sirve. Y, bueno, como verán, y panadero es un sindicato distinto del de gastronómico. Entonces, ¿pero qué es un bar o una panadería? Hay una panadería con bar, como hoy hay miles. Y ahí empieza todo el conflicto. Entonces, como ven, de estos tipos de problemas hay permanentemente, es necesario ciertas modificaciones o cierto ayornamiento de la realidad actual que nos difiere sustancialmente de la realidad que tenía
la actividad comercial, industrial en el año 75, 80 o inclusive 90. Bien. Dicho esto, pasamos a otro tema. No sé si alguien más tiene una duda sobre esto. Bueno, si nadie más tiene una duda, pasamos a otro tema. Derecho de huelga. Derecho de huelga. El derecho de huelga en Argentina es un derecho que tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir que tiene jerarquía constitucional? Que se encuentra receptado en el artículo 14.10 de la Constitución Nacional. Los derechos, esto quizá lo se dije al principio de año, no me acuerdo, si no se lo reitero, pueden ser derechos operativos o derechos programáticos, derechos en general, sobre todo los de la Constitución Nacional. Por ejemplo, yo digo, reconozco el derecho a la propiedad privada. Bien, estoy reconociendo el derecho a la propiedad privada. ¿Desde cuándo hay propiedad privada? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, ese derecho es un derecho de carácter programático. ¿Qué requiere? Requiere reglamentarse a través de un código civil que hace y determina que lo tuyo es tuyo hasta este lugar, después es el del otro, que tiene tantos límites, que el derecho real de dominio de tal manera, que necesita una escritura, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho de huelga es un derecho de carácter operativo. ¿Por qué? Porque se dice que no tiene que tener reglamentación para su estatuto. Esto es discutido. Hay mucha gente que propone reglamentar el derecho de huelga y hay mucha gente que se opone a la reglamentación del derecho de huelga porque entiende que reglamentar el derecho de huelga es quitarle la esencia del derecho en sí mismo. ¿Qué es el derecho de huelga? Es la abstención concertada de tareas por parte de trabajadores de una misma actividad, arte, oficio o profesión, con el objeto de generar presión en el empleador a los fines de obtener algún tipo de beneficio laboral o proteger algún tipo de derecho laboral. Pero la huelga siempre tiene que tener fundamento de tipo laboral. Esto es muy importante y aunque en la práctica a veces se desvirtúa. Pero una huelga, para ser legítima, tiene que tener un objeto laboral. O sea, la huelga se hace por una cuestión laboral. No se tiene que hacer una huelga por una cuestión política. Por ejemplo, mañana viene tal persona del Fondo Monetario Argentino. Vamos a hacer una huelga porque viene tal representante del fondo. Es un tema político, no es un tema laboral. Eso en todo caso lo pueden hacer a la protesta una vez que termina la jornada laboral. Pero no es una huelga. La huelga tiene que tener un fundamento de carácter laboral, no un fundamento de otra naturaleza. Por más bueno o, si se quiere, loable o genial que sea la propuesta que están apoyando. O sea, ustedes no pueden hacer una huelga en defensa de los humedales, por más que sea buenísima la propuesta, porque no tiene un objeto laboral. Pueden hacer una protesta, una marcha, eso sí, y fuera del horario de trabajo, pero no una huelga. Porque no tiene objeto laboral, por lo menos en la teoría. Reitero, ustedes van a ver mucho en esto, que en la teoría dice una cosa y la práctica a veces no es tan así. Ahora, les dije cuál era el concepto de huelga. Y les dije que la huelga es un derecho de carácter operativo que no tiene reglamentación. Ahora bien, ¿quién puede dictar la huelga para que sea legítima? La huelga, para que sea legítima, tiene que ser dictada por la Asociación Profesional de Trabajadores con personería gremial. No puede, en principio, un grupo de trabajadores decretar una huelga y ser considerada legítima. Lo mismo que no podría hacerlo el sindicato que no ostenta la personería gremial. Pero bueno, hay algunos pronunciamientos judiciales que han puesto un poco en tela de juicio esta situación y le ha otorgado el derecho al derecho a huelga a una asociación profesional que no tenía la personería gremial. Pero bueno, la ley dice que solo la ley le da el derecho a la asociación profesional con personería gremial. La ley de asociación sindical le da solamente el derecho a huelga a las medidas de acción directa, las puede tomar solamente la que tiene la personería gremial.
Bien. En la huelga no se puede impedir el ingreso y egreso a las plantas, y no se puede hacer destrozos de materiales del establecimiento. Como tampoco se puede impedir el ingreso de aquellos trabajadores que no quieren adherirse a la huelga. Yo sé que ustedes van a decir, pero en la práctica bloquean la planta, no dejan entrar a nadie. Vuelvo a lo mismo. Yo estoy explicando la teoría. Con la práctica no siempre es todo igual. Hay muchas cosas que está el ser y el deber ser. Hay muchas cosas que la ley dice una cosa y en la práctica pasa a otra. Bien. Después, pregunta. ¿Se tienen que pagar los salarios a los trabajadores durante la huelga? Respuesta. No. Y va a venir también, pero ¿cómo que no? Si yo sé que... El derecho a huelga, el ejercicio del derecho a huelga es lo que permite a un trabajador abstenerse concertadamente con el cuerpo de trabajadores, abstenerse de hacer las tareas, y no puede ser sancionado por el empleador por abstenerse de hacer las tareas porque está ejerciendo un derecho, que es el derecho de huelga. Ahora bien, eso no lo habilita a poder cobrar la contraprestación por una tarea que no realizó. En la práctica, muchas veces los empleadores lo pagan, la gran mayoría de las veces, lo pagan igual a los días de huelga, porque en general la huelga es parte de un conflicto colectivo. Y para salir del conflicto colectivo, es que el trabajador lo va a pagar igual a los fines que terminar con el conflicto. Imagínense que resuelve el conflicto y por ahí no paga los días, se vuelve a generar otro conflicto. Entonces, pero desde el plano teórico, los días de huelga no deberían ser pagados porque, reitero, es una abstención de las tareas, la prestación no se hizo, entonces la ley establece, no se hizo por una huelga celebrada por el trabajador, que tiene derecho a hacerlo, pero no puede ser sancionado por eso, pero no podría percibir o no debería percibir el ingreso correspondiente a los días que se abstuvo de prestar el servicio, pues no prestó el servicio. Ahora bien, si bien no existe derecho de huelga, lo que existe es el derecho de huelga en los servicios esenciales. O sea, ustedes se dan cuenta que, si bien el derecho de huelga no tiene reglamentación, tampoco podemos tener ninguna reglamentación de ningún tipo. Imagínense si mañana deciden hacer huelga en un hospital, todos los trabajadores del hospital, la gente se muere. Y así podemos nombrar millones de cosas. Si deciden hacer huelga todos los transportistas del país por tiempo indeterminado, se produce un desabastecimiento. Entonces, la ley lo que dice es: no se regula el derecho de huelga en general, pero se regula el derecho de huelga en los servicios esenciales. La ley va a establecer primero taxativamente qué considera servicio esencial, para luego asimilar otros servicios que, si bien no los considera esenciales, los asimila en algunos casos. Considera servicio esencial estrictamente servicios sanitarios y hospitalarios, producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, servicios telefónicos y control de tráfico aéreo. Esos se consideran servicios esenciales. No recuerdo, sé que se había decretado Internet como servicio esencial, pero no sé si a los fines de esta ley. Por lo menos no encontré la modificación. Por lo cual, yo digo, serían estas. ¿Qué es lo que se pide en estos casos? En estos casos, en estas actividades, se van a tener que garantizar guardias mínimas para el caso de huelga. No pueden dejarse sin prestar los servicios. Se debe garantizar el servicio, más allá se puede ejercer la huelga. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo puede, mediante resolución fundada, calificar como servicio esencial una actividad no incluida en la enumeración precedente cuando se dan las siguientes circunstancias. O sea, el Ministerio puede decir que aplicar una obligación de guardias mínimas a actividades que, sin ser esenciales per se, lo equipara por distintas razones. A,
cuando la extensión y la duración de la interrupción de la actividad de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la comunidad. Ahora, cuando por la duración o extensión se puede generar peligro en la gente, el Ministerio puede obligar a que se guarden mismas. B, cuando la actividad afectada constituye un servicio público, fíjense que no nombró servicio público antes, ahora sí, cuando es un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública. Por ejemplo, el transporte de colectivo. Fíjense que no estaba en servicio esencial, pero es un servicio público. Entonces, en esos casos, cuando la actividad afectada es un servicio público de importancia trascendental, el Ministerio puede obligar a que se hagan guardias mínimas. Y C, cuando la interrupción o suspensión del servicio pudiera provocar una situación de crisis nacional aguda que quisiera peligrar las condiciones normales de existencia de la población. Cuando puede generar un peligro, un desabastecimiento, por ejemplo, que sería el caso de que los transportistas pararan por un tiempo indefinido o muy largo, ahí también puede obligar a una cobertura de guardias mínimas. Es muy sencillo lo que es la huelga en los servicios esenciales, pero un tema importante lo tienen que estudiar. Es solamente este punto. Chicos, vamos terminando la clase de hoy. Nos queda una clase más que vamos a terminar a ver cómo se resuelven los conflictos colectivos y después vamos a ver todo lo que es ley de riesgo de trabajo y vamos a terminar la materia ahí. ¿Quedó alguna duda? Quedan 2 minutos. Profe, ¿el examen al final el miércoles que viene? Sí, sí. Ah, perfecto. Múltiple choice entonces. Miércoles 19. Listo, perfecto. Gracias. Vamos a dar el presente a las 6 de la tarde, igual que el examen. Dale, perfecto. Yo le diría 6:15 si quieren, porque son muchos menos que el examen anterior. Sí, sí, estaría bien. 6:15. ¿Alguna duda más? Profe, van a hacer... Sí, no, ¿quién está? Ahora. ¿Cómo se llama el decreto o ley? 843 del 2000. ¿Algo más? Profe, ¿van a hacer 20 preguntas otra vez? Sí. ¿En 20 minutos? Sí, igual que el otro. Todo igual, el examen va a ser igual, pero con distintas preguntas, pero va a ser exactamente igual. Claro, y de toda la materia. Exactamente, de todo lo que dimos, habrá temas que ya entraron en el parcial, no estarán en la misma pregunta obviamente, pero van a entrar seguro. Ah, perfecto, profe. Probablemente cerca de la mitad del examen. Una consulta, profe. Sí. ¿Acá también es necesario sacar más de un 5 para poder rendir el práctico o no? Ya acá es por promedio. Acá lo que tienen que tener, vos sabés que me entraste la duda, no me acuerdo, te lo averiguo y se los mando, pero lo que sí estoy seguro es que el promedio de las notas, de las 4 notas, para regularizar es entre 6 y 7, y para promocionar es más de 7 o más. Claro, ¿hacen el promedio de la teoría y separado el de práctica o los promedio de los dos parciales con el de los dos integradores? Todos los promedios de los dos parciales, las 4 notas se suman y se dividen. Gracias. Bueno, chicos, dale, hasta el martes que viene. Nos vemos el martes que viene.